Hola, mis queridos hermanos, es un placer saludarlos. Mi nombre es Zoraida Villasmil, soy de Venezuela, el Vigía, Estado Mérida. Quiero relatarles mi testimonio y dentro de eso parte de los procesos que yo viví antes de conocer el verdadero evangelio, de conocer la verdad, donde puedo decir ahorita que soy libre, vivo gozosa. Yo desde muy niña sufría de depresión. Aparte de eso, yo era perseguida por demonios, no sé, cuando me iba por las noches a dormir, cuando yo me acostaba, veía pájaros grandes, con las alas muy grandes, que picoteaban, me llegaban muy cerca de mis ojos, como que quererme picotear los ojos. Eso a mí me aterraba, me llenaba de miedo. Y también yo siempre veía muy constante, era un animal muy extraño, como con calavera, como parte como una persona, pero también tenía parecido a un animal. Y ese animal yo lo veía muy constante en pesadillas. En algunas veces que yo me acostaba y cerraba mis ojos, yo siempre veía ese animal. Y así, bueno, cuando yo tuve mi hijo, él, yo tenía pesadillas donde ese animal se me llevaba a mi hijo. Una vez tuve una pesadilla que fue como vivirla, fue algo muy, como que yo lo viví muy cierto, y donde ese bicho se me llevaba a mi hijo y lo metía en un pozo de unas aguas muy negras, y lo introducía, y cuando lo levantaba que yo se lo iba a quitar, y lo volvía a marbuir dentro del agua. Y eso fue algo muy extraño que cuando yo desperté eh, me dio mucho miedo, y yo le preguntaba a mi esposo que mirara si el niño estaba en la cuna, porque fue algo muy real. Y así, bueno, pasaron muchas cosas en mi vida que, bueno, para contárselas en este video se haría muy largo. Yo una vez que estaba pasando por una situación muy difícil donde mi papá había fallecido, al mismo tiempo fue la separación de papá de mis hijos, y fue un proceso muy fuerte para mí. Yo me encontraba muy triste, muy deprimida. Mi hermana me invitó a una iglesia donde al principio me sentí bien, pero a raíz de lo que a mí me pasaba, yo empecé en esa iglesia como a tener más constante eso que a mí me perseguía. Yo allá en la iglesia empezaba a ver más aún esas cosas, las personas que a veces se me paraban al lado en la iglesia, yo las veía como que se me transformaban en serpientes y cosas muy extrañas. Yo le cuento al pastor lo que a mí me sucedía, y el pastor me dijo que a mí me sucedía todas esas cosas porque mi ministerio era profético, y que por eso era que yo vivía todos esos tormentos, porque yo, el ministerio, como no le estaba sirviendo a Dios, supuestamente mi ministerio lo estaba usando, era el enemigo. Entonces, pues sí, él así en la iglesia me colocaron como decir, como que yo era protección en la iglesia, porque yo veía los demonios, entonces me paraban en la puerta de la iglesia. Y eso cada día más se fue haciendo más común en mí, y yo vivía más atormentada. Cuando los hermanos estaban, en, o cuando oraban por los hermanos, me colocaban a mí para que orara también por ellos, y yo podía ver en ellos cosas que yo se las decía y eran ciertas. A raíz de eso ellos fueron agarrando en mí, como me buscaban como si yo practicara pues la brujería, como para que los consultara, me buscaban a mi casa, en mi trabajo, y entonces a raíz de eso el pastor, donde en esos momentos en la iglesia donde yo estaba asistiendo, el pastor empezó a sentir como celo, porque
Según él, Dios no me podía estar usando más a mí que a él. Entonces me fue apartando. A raíz de eso, no solo yo, mis hermanas, mis sobrinas que también asistían a esa iglesia, nos separamos de esa iglesia y nos fuimos a otra iglesia donde para mí fue peor. Allí hicieron lo mismo y me buscaban para que yo los consultara y, y yo sentí que yo me sentía mal. En el fondo yo me sentía muy condenada. Yo no tenía paz. Yo le decía a mi hermana que yo parecía que estaba practicando la brujería. Yo me sentía mal. Yo le decía a mi hermana que yo no me sentía cómoda y que eso cada día en mí era peor. Yo me acostaba a descansar. Eso estaba tan activado en mí que yo me acostaba a descansar porque de repente yo tuviera un dolor de cabeza o me sintiera mal. Yo no, era peor, porque empezaba en esas visiones, cosas que yo veía, veía cómo asaltaban la gente en la calle, cómo mataban las personas, era algo muy así que me sucedía ya era muy constante y eso a mí no me dejaba tener tranquilidad. Yo era muy atormentada y aparte de eso me sentía muy condenada. Y a raíz de eso, eh, un día me fueron a buscar, me llegaban los hermanos en la casa, ya me buscaban y me llegaron a buscar para que yo orara por un hermano que estaba muy enfermo. Y cuando oramos por él, yo lo pude ver en un ataúd, o sea, según lo que yo vi, el hermano iba a morir y casualmente a los 3 meses él muere. Y eso hizo a que yo misma me asustaba porque, o sea, no podía creerlo. Me sucedía a mí misma y a mí me costaba creer todo lo que yo estaba pasando. Yo a veces decía, ¿será que me estoy volviendo loca? Bueno, en fin, eran tantas cosas que yo vivía muy atormentada. Y una vez, en momentos que eran tan comunes en mí, estaba pasando por muchas dificultades, tenía muchos problemas, andaba demasiado cargada, deprimida. Le dije a mi hija, ya no aguanto más, realmente me siento muy mal. Recuerdo que me fui al cuarto y agarré la Biblia y me la estreché en el pecho y le decía a Dios cómo me sentía. Yo recuerdo que en el tiempo que yo llevaba en el Evangelio fue la única vez que yo oré y sentí que Dios me escuchó. Yo le decía que yo quería, me colocaba la Biblia aquí, le decía que yo quería que me diera de lo que había allí. Allí estaba directamente su palabra. Lo que yo no sabía todavía, a pesar de cómo yo le pedía, sin conocer la verdad, yo le estaba pidiendo la verdad, que me diera de lo que allí había. Y así fue. Después de eso fue cuando Dios me llevó a la verdad, a conocer esa verdad que habla Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conocí esa verdad. Nunca me imaginé la magnitud de la gracia que tenía ese versículo en nuestra vida. O sea, nunca me imaginé lo que significaba ese versículo en mi vida. Habla de una verdad, la verdad que a veces queremos encontrar y que no la vamos a conseguir en las iglesias, estas comunes, porque no nos predican el Evangelio. Esa verdad es el Evangelio, el poder de Dios, que muchas veces leíamos en la Biblia y que no entiendo. Yo leí muchas veces donde decía que ya Cristo nos había hecho libre, ya nos había perfeccionado, nos había santificado, que éramos justos, pero cuando no conocemos la verdad estamos ciegos. Podemos leer esos versículos y no lo entendemos. Ahora puedo leerlos y saber el poder,
que hay, la verdad que hay en esos versículos, donde una vez y para siempre Él nos hizo libre. Una vez y para siempre perdonó nuestros pecados. Lo dice. Yo recuerdo que los ayunos, yo hacía ayunos de 3 días en la iglesia. Yo no conseguía la paz. Me bauticé. ¿Qué no hacía yo? Y una de las cosas que me llevó más a conocer la salvación fue haber conocido exactamente qué significaba la ley de Moisés. Yo en esas iglesias era aún en la ley de Moisés, tratando de cumplir lo que ya nuestro Señor Jesucristo cumplió, porque nosotros no lo podíamos hacer. Pude entender lo que significa Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos hablaba clarito. Y cuando pude entender también con mucha claridad en mi mente despejada qué significa Romanos 3:24, donde en una sola ofrenda gratuitamente Él nos hizo libre del pecado. Eso fue lo más hermoso que yo pude entender. Conocer el evangelio que no me enseñaban en esas iglesias. En Romanos 3:24 pude darme cuenta cómo fue cortada esa maldición que me persiguió por muchos años, el cual viví muy atormentada, el cual viví condenada, porque yo lo que hacía en esas iglesias era practicar la brujería. Eso me condenaba tan fuerte que creo que fue la liberación que yo tuve, sobre todo ese peso se alivió cuando yo pude conocer la salvación. Ese momento que me estremeció, cuando yo sentí que di un paso de Romanos 3:23 a Romanos 3:24. De vida a muerte. Di un paso de muerte a vida. En un solo paso. Yo fui libre, descansé de todos esos tormentos que yo vivía. Pude ser libre. Y gracias a que el Señor me llevó a esa verdad que yo le pedí aquel día cuando me estreché la Biblia, le pedí directamente la salvación y Él me la dio. Y me hizo libre. Y gracias a Dios, mi familia también, muchos de mi familia que asistían conmigo a las iglesias, ellos fueron libres. Ellos conocieron la salvación. Yo les prediqué el evangelio. Algunos fue fácil, para algunos fue fácil, para otros, algunos todavía están, pero sí sé que a los que les faltan van a llegar completamente a conocer la verdad. Hermanos, fue para mí un placer, una bendición poder compartir con ustedes mis testimonios.